Bien, como comentábamos, ¿no? Hoy, bueno, esta semana se decide la suerte de dos expresidentes. Estamos hablando de Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Ambos afrontan procesos judiciales bastante serios y por los que hay bastantes evidencias de que podrían ser ambos condenados. Para hablar sobre esta situación, tenemos una entrevista vía Zoom con el analista político Luis Benavente. Señor Benavente, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, gracias por la invitación. No, gracias a usted por conectarse a la entrevista. Señor Benavente, ¿qué espera usted de este proceso judicial que enfrentan dos expresidentes y que es muy posible que sean sentenciados los dos esta semana? ¿Cómo podemos analizar que dos expresidentes de la República puedan ser condenados a prisión en tan solo una semana? Bueno, quiere decir que la frecuencia es demasiado alta, ¿no? Para que ocurran dos en una semana, quiere decir que hay demasiados expresidentes involucrados en casos judiciales. Es lamentable como país que quien ha representado a la nación, al Estado peruano, sea sentenciado por delitos como corrupción o golpe de Estado o lo que fuere, ¿no? Es muy, muy lamentable. Pero por otro lado es bueno porque quiere decir que es un país que puede hacer justicia, administrar justicia, ¿no? Porque hay países donde también los gobernantes hacen de las suyas, pero luego mantienen cierto nivel de influencia en el sistema judicial que impide que vayan a la cárcel, ¿no? Es una situación definitivamente muy, muy lamentable y creo que el final de los presidentes es que de presidentes pasan a presidiarios y las dos palabras comienzan de la misma manera pero terminan muy diferentes. Claro, esa frase es contundente, ¿no? Muchos de los presidentes pasan a ser presidiarios, ¿no? Pareciera ya casi cíclico, ¿no? Que cada presidente que tenemos termine siendo procesado y finalmente condenado a prisión. Pero por lo que ha podido ver y se ha podido apreciar en estas audiencias, ¿usted considera que ambos van a ser sentenciados a prisión? ¿Hay altas probabilidades de ello? Sí, claro, todo debe estar basado en evidencias. Estamos en un estado de derecho, debe haber el debido proceso. El señor Vizcarra ha negado en todos los idiomas, al igual que el señor Castillo, las responsabilidades que se les imputa. Pero lo que observamos los ciudadanos, las evidencias que aparecen públicamente, el caso de Castillo es flagrante. Pues, yo escuché a Castillo dar un golpe de Estado, disolver el Congreso, indicar la intervención de los poderes del Estado, ¿no? En ese momento había convertido a Perú en una Venezuela, en una Cuba, y luego dice que la memoria le estaba fallando, que no recordaba, etcétera, ¿no? Una defensa realmente muy, muy débil, ¿no? Entonces, frente a la evidencia que constatamos todos los peruanos del Claro. delito contra la democracia del señor Castillo, la defensa que ha tenido es muy, muy, muy pobre, muy escasa, muy, materia incluso de sonrisas en el extranjero, de parodias, de bromas, ¿no? Y el caso del señor Vizcarra, también yo creo que hay mucha evidencia respecto a lo que se llama el pitufeo, cuando él en los dos últimos días de gestión como gobernador de la región Moquegua, ordenó que se haga un pago en montos pequeños, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, la información judicial que conocemos los peruanos los indica con responsabilidad, por lo tanto, creo que lo van a sentenciar como culpable del delito de corrupción. Además, con Vizcarra hay otros aspectos en contra, pero que no son objeto de este proceso, ¿no? Sobre la vacunación que tuvo y también sobre la responsabilidad de ocultar a más de 100.000 muertes en el Perú, de haber gestionado tan mal la pandemia, originando que haya más muertos de la cuenta Claro, y que llegó a que Perú sea el país con mayor número de muertos en el mundo, el claro. mayor número relativo por millón, y a la vez con el segundo país con peor caída del PBI en el mundo después de España, ¿no? Entonces ahí hay responsabilidades que tienen que tener una implicancia penal para el señor Vizcarra y que espero que sean materia de futuros procesos judiciales. No se puede meter 120.000 muertos bajo la alfombra, señor. Exacto, es verdad, no se pueden poner bajo la alfombra tantos fallecidos durante
esta pandemia, ¿no? Hemos perdido familiares, amigos cercanos, ¿no? Y no se puede tapar. Ahora, hay una coincidencia entre ellos dos, ¿no? No solamente que en esta semana vayan a ser posiblemente sentenciados a prisión, sino que ambos a la vez mantenían una carrera política, ¿no? Vizcarra aparecía como un candidato a vicepresidente de la República, de la mano de su hermano Mario. Por otro lado, Pedro Castillo estaba siendo un candidato al Senado, ¿no? Al Senado, nada menos, por otra agrupación política. Estas coincidencias, ¿son eso? ¿Son coincidencias o es parte de un modus operandi que tienen estos presidentes que son investigados? No, es evidente que quieren recuperar poder político, ¿no? El caso de Vizcarra es muy, muy claro. Él no puede postular, aunque lo negó, tiene un tema de negar la realidad, es un mecanismo de defensa. Eso lo he leído en teoría de la motivación, mecanismos de defensa en psicología conductual, podemos comprender esto, ¿no? Negar la realidad, a pesar que las evidencias dicen todo lo contrario. Pero bueno, tiene él un impedimento político, ¿no? El Congreso lo ha inhabilitado para ejercer cargo público, por lo tanto no puede postular a un cargo público, por eso es que manda al hermano, ¿no? Mediante un artilugio de confundir Mario Vizcarra, Martín Vizcarra, y por un lado. Por otro lado, en un país que lamentablemente no tiene mayor educación, es mayoritariamente muy escaso de cultura política, que olvida rápido, pues no les va a importar todas las cosas que hizo Martín Vizcarra y hay un sector de gente que hoy en día le da intención de voto al hermano Mario Vizcarra a partir de una confusión intencionada que ha generado Martín, ¿no? Y el hermano Mario Vizcarra ya anunció que de ser presidente del Perú indultaría a los expresidentes en la cárcel, a todos, ¿no? Para, digamos, mimetizar al hermano dentro de esto, para que no digan que es una cosa dirigida a favor de su hermano, sino de todos. Y luego se corrigió en una mala corrección, ¿no? Porque dijo, no, a la señora Boluarte no la voy a indultar. Pero Boluarte no está en prisión, no está sentenciada, etcétera, ¿no? Entonces no iba con Claro. eso, pero fue también un artilugio, pues porque entonces quería desmarcarse de una persona que tiene muy baja popularidad, ¿no? Porque podía sonar mal a los electores que fuera a indultar a Ahora, Boluarte, que no está en prisión. Y el caso de Castillo, claro, él no tiene una sentencia ni tiene inhabilitación política, por lo tanto puede postular a vicepresidente en este caso y sí puede postular. Recordemos el caso de Gregorio Santos en el año 2016, postuló a presidente, incluso tenía prisión preventiva y de la cárcel vino a Lima al debate, expuso en el debate y se fue y tuvo creo que un punto porcentual de votos más que el Partido Aprista Peruano, creo que lleva 6 o 7% de votos con su partido Movimiento al Socialismo, el más que tiene su origen en Cajamarca, ¿no? Él era, estaba en la cárcel en ese momento. Entonces, yo creo que Castillo igualmente busca recuperar poder para, en ambos casos, un objetivo, además de recuperar poder, es obtener inmunidad, obtener indulto, obtener beneficios penitenciarios, ¿no? Creo que eso es muy claro también en el caso de Castillo. claro. Ahora, para cerrar el tema de Vizcarra, ¿usted cree que siendo condenado a Vizcarra a prisión esta semana, este miércoles es la lectura de sentencia, se le manda al penal? eh, ¿De qué manera esto puede influenciar en la campaña del hermano? ¿Va a ser algo positivo, cree usted, el tema de la victimización o puede ser simplemente la estocada final que puede recibir Mario Vizcarra para su candidatura? Buena pregunta de difícil respuesta. Recordemos que Vizcarra llegó a tener mucha popularidad. Él en realidad hizo un gobierno tan malo que al ver que estaba sin popularidad, ¿qué hizo? Cerró el Congreso para recuperar popularidad. Así fue de irresponsable el señor Vizcarra. No le importó la democracia, no le importó nada, lo único que le importaba era recuperar popularidad. Claro, como el Congreso en esa época tampoco tenía prestigio, el desprestigio del Congreso no es de ahora, viene muy de atrás. Entonces vio que los peruanos no querían al Congreso, muchos peruanos odiaban al Cierra el Congreso y con eso se ganó simpatía popular.
pero eso es absolutamente irresponsable, antipatriota, antidemocrático, anti todo, ¿no? Pero lo hizo y eso le permitió ganar. Luego, cuando viene la pandemia, aprovechó la pandemia para hacerse publicidad. Salía todos los días 2 horas, parecía como Gisela Valcárcel, la reina del mediodía. 2 horas teníamos que soplarnos a Vizcarra. Digo, pero ¿qué hora gobierna ese señor si está 2 horas haciendo televisión al día? Y 2 horas de producción de televisión significa 6, 8 horas de producción, ¿no? Sí, Entonces claro. simplemente estar haciendo su show para ganar popularidad. Pareció muy enérgico, que todo el mundo a su casa, que toque de queda, encerrona, etcétera, 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 etcétera. Claro. Ya con esa energía supuesta ganó más popularidad. Lamentablemente hay que decirlo, es un pueblo muy inculto, sin cultura política, sin educación, que gustan ese tipo de cosas. E hizo la peor gestión sanitaria y no compró vacunas. Y hay Claro. sospechas para muchas personas que esas vacunas no se compraron porque tal vez las sospechas son que habrían o se hubieran dado intereses de coimas Ujú. en esa compra y al no darse esto no se compraron las vacunas. Cuando llegó el señor Sagasti recién ahí se compraron vacunas. Y no solo eso, ¿no? Sino que también se impidió que en el sector privado que ofrecía vacunar al personal de sus empresas no lo hicieran, que no compren equipos de oxígeno, etcétera, ¿no? Fue una gestión muy, muy mala que se hizo. Claro. Pero bueno, me fui un poco por las ramas, mil disculpas, Carlos, pero yo creo que a pesar de todo eso tuvo una gran simpatía, popularidad, justamente por esos hechos, ¿no? Y eso creo que es lo que él está removiendo luego con usar la figura del lagarto Fiu Fiu, ¿no? Un acto de infidelidad lo ha analizado para sacar ventaja publicitaria de eso. Y entonces hoy en día la sentencia a Vizcarra en ese contexto y con este pueblo de tan poca educación podría ser objeto de victimización y favorecer los votos en favor del hermano. Claro, es una posibilidad, ¿no? Que esta victimización pueda, de alguna manera, mantener, digamos, estos votos que tendría su hermano Mario, porque la gente, digamos, que está mostrando su apoyo hacia él es simplemente por Martín Vizcarra, ¿no? No por el hermano muy poco lo conocen. Ahora, cambiando de tema, el presidente Gerí ha cumplido, bueno, la semana pasada cumplió un mes como presidente, ya en medio de algunas medidas de estado de emergencia, se ha decidido ampliar, tiene continuas apariciones en medios. Ayer justo veíamos una entrevista que había brindado a un canal de televisión, pero más allá de la pantalla, digamos, de la exposición que está mostrando Gerí, de la comunicación que está mostrando Gerí, bueno, en comparación a lo que hacía la expresidenta Gerí, bueno, se la lleva de encuentro en tema de comunicacional, ¿no? Digamos que la valla no se la dejó muy alta tampoco, o de repente no existía esta valla. Pero más allá del discurso, ¿cómo ve usted la gestión de Gerí en este poco más de mes que tiene como presidente? A ver, la gestión de un gobierno nacional es muy compleja, hay muchos aspectos, desde gestionar la agricultura, el turismo, la producción, etcétera, ¿no? La educación, tiene muchos componentes, ¿no? Hay un punto central en la actual coyuntura, que es la criminalidad, la extorsión, el sicariato, los homicidios, ¿no? Las muertes por homicidios. Creo que los peruanos somos un poco ansiosos y queremos ver resultados muy rápidos, ¿no? Son problemas muy estructurales. No quiero ser tampoco generoso con el presidente, pero sí quiero ser realista, ¿no? En este momento entiendo, por la información que tengo, que se está trabajando muy intensamente. Se sabe que el jefe de la policía, el general Arriola, es un oficial muy competente, muy entendido, que está muy abocado a la tarea de la lucha contra la criminalidad, por un lado. Por otro lado, es cierto que hay muertes, pero creo que los números de muertos de manera aislada no nos dicen mucho tampoco, ¿no? Yo esperaría ver estadísticas mensuales y comparar los meses donde no estaba Gerí con los meses en que estaba Gerí. Entonces vamos a ver qué pasó en enero, febrero, hasta el mes de septiembre. Luego ver qué pasó con el número de muertes por homicidio en octubre y
qué pasó con el número de muertes por homicidio en noviembre. Y entonces en los primeros días de diciembre podemos ver con números si es que ha funcionado o no ha funcionado la acción del gobierno actual a cargo del presidente Geri en este tema. Creo que sería una manera muy, muy objetiva, ¿no? A Claro. ver, por ejemplo, por ahí alguien ha dicho, no, desde que he entrado han muerto 180, 200. Pero si es así, no está mal, Ujú. porque el promedio de muertes por mes es de 180 a 190, y si lleva ya 40 o 45 días estaría por debajo del promedio. Pero estamos especulando, ¿no? Yo creo Claro. que yo esperaría que cierre diciembre y ver las cifras en SINADEF, y no, perdón, que cierre noviembre y no el 1 de diciembre, porque hay muertes que en algunos casos se registran 1, 2, 3 días después de ocurrida, ¿no? Puede ser, y eso es algo normal, suele ocurrir. Y ver los números, y ahí vamos a ver, ¿no? Y por otro lado, esperamos también que el gobierno informe, no podrán dar los datos por razones de seguridad de las acciones de inteligencia, pero saber que se está actuando en el campo de la inteligencia, que es la única manera de desbaratar estas bandas. Los operativos en penales creo que han sido buenos. Creo que sí se descubrieron, creo que 1.000 celulares en un operativo en un penal en Ujú. Lima, apenas entró el presidente, o que habían extensiones de corriente y tomacorrientes en las celdas, y se sabe que desde las cárceles son las llamadas para el chantaje y la extorsión, ¿no? Entonces, bueno, eso tendrá que dar resultados. Vamos a ver qué pasa con la inteligencia. Y creo que tenemos que tener un poquito de paciencia y no esperar resultados tan rápido y automáticamente destruir todo en el Perú. No creo que debemos actuar con más prudencia en general. Claro. Entonces, entiendo que pese a ser un gobierno de transición, va a estar menos de un año en gestión, sí se le debe pedir resultados entonces, y de todas maneras. Sí, especialmente en este punto crítico que es la criminalidad, definitivamente sí. Y Y el presidente ha manejado un espacio simbólico, ha ido a los penales, tiene contacto con las personas, anda descorbatado, es la palabra que yo ujú, uso, en fin, conectando con los ciudadanos, lo cual le ha permitido lograr una aprobación del 50-60%, que es un récord en el Perú después de varios años, ¿no? Entonces, pero eso no se va a sostener si no hay resultados. exacto, ¿no? Cualquiera no sacaba 50%, bueno, una encuesta que le daba 50,6 a poco menos a un mes de su gestión. Pero, digamos, el caballito de batalla de Gerí es el tema de seguridad, sin duda. No hay forma de verlo de otra manera. Es el tema de seguridad. Si logra reducir las cifras a, no sé, a abril del próximo año, ¿usted considera que José Gerí podría ser un potencial candidato presidencial ya en las próximas elecciones, no en las que vienen? A ver, ¿Se está Carlos, preparando para ello, cree usted? si soy franco, te puedo asegurar que ya comenzó su campaña para el 2031. Es Claro. una campaña de mucha conexión popular, y fue muy claro cuando dijo que durante 3 meses iba a visitar todas las regiones del país para conectar el gobierno con la ciudadanía. Está muy bien que el gobierno conecte con la ciudadanía, pero que sea una prioridad al final de un gobierno, eso es campaña. Claro, claro. Ahora, a él le ayuda mucho su juventud, entiendo yo, ¿no? Porque otra persona mucho más mayor no puede hacer estos recorridos, las madrugadas, entrando a penales, encabezando operativos en el Callao, en otros distritos. Su juventud no solamente le ayuda desde el punto físico, sino también de imagen, entiendo yo. Sí, es como una tendencia, ¿no? Yo creo que podríamos poner al presidente Salvador Bukele o a Noboa, al presidente de Ecuador, en la misma tendencia que el presidente Geri. Si bien es cierto que Geri no ha asumido por votación popular, sino por una transmisión institucional, pero más o menos responden a un perfil, ¿no? Jóvenes, dinámicos, descorbatados, con mucha conexión popular y atendiendo agendas prioritarias, de una manera que junto con la atención de la agenda está la conexión popular, ¿no? Más o menos Claro. hay un perfil constante ahí. Ahora, llama la atención que este perfil de joven, descorbatado,
no vemos ninguno de ellos, no vemos ninguno así en estos candidatos que están, digamos, apareciendo en las encuestas para las elecciones de 2026. ¿Cómo ve usted esta campaña que ya empezó, pero que todavía no se calienta? Bueno, creo que la campaña está en ebullición interna, ¿no? Porque ahora, claro, el tema es a nivel partidario por las primarias, Ujú. sean por delegados o por votación directa. En el caso del partido PRI hay 15 candidatos, precandidatos presidenciales, Sí. incluso, ¿no? En muchos partidos hay candidato único, pero hay listas y hay campañas, ¿no? Internamente, pero también, como ya hay candidaturas presidenciales prácticamente virtualmente ya configuradas. Entonces hay una campaña externa donde podemos ver claramente por ejemplo, al señor Mario Vizcarra haciendo campaña en la puerta del Poder Judicial después de la audiencia en la que participó su hermano. Era realmente una portátil con un mensaje de campaña Ujú. bastante intenso, ¿no? Vemos al señor Rafael López Aliaga, que está en campaña también, y bueno, y es legítimo hacer campaña, no es ninguna crítica de ninguna manera, ¿no? Y a otros candidatos también dando mensajes con propuestas, movilizándose, yendo a distintos lugares del país a tener contacto con los ciudadanos, etcétera, ¿no? Ahí está la campaña. Luego, creo que va a seguir así durante estas semanas y vamos a entrar a un receso, como siempre, por el calendario a fin de año, donde la atención estará en la Navidad, el Año Nuevo y el 12 de enero comienza la guerra electoral, ¿no? Y sí, va a ser ya mucho más fuerte, mucho más caliente, mucho más intensa. Y va a haber cambios, por cierto, ¿no? En este momento hay, digamos, un panorama de intención de voto que puede cambiar. Recordemos que en 2016, en el mes de febrero, hubo... Eh, el jurado de elecciones retiró de la competencia a César Acuña Ujú. y al candidato Guzmán del Partido Morado, ¿no? Y Guzmán Sí. en ese momento tenía bastantes puntos y con una tendencia creciente que prácticamente uno podía asegurar que iba a pasar a segunda vuelta, ¿no? Y eso le allanó el terreno a Kuczynski, porque Kuczynski ya estaba perdido y cuando sale Guzmán del partido, ¿no? Lo que quiero decir que puede haber cambios todavía. Incluso el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Borneo, hace poco dijo que, bueno, si hay incompatibilidades, cosas que van contra la ley, se va a cumplir y prácticamente anticipó que podría haber una acción si es que las candidaturas no se establecen de acuerdo a las reglas electorales de manera precisa, ¿no? De hecho, sepas, es importante que tenemos hoy día un marco confiable en el Jurado Nacional de Elecciones, porque creo que la gestión anterior a cargo del señor Salas Arena no fue muy convincente, muy Claro. conveniente, dejó muchas dudas. Ahora, ¿cree que se pueda tomar entonces como termómetro estas encuestas que salen o todavía no marcan el rumbo verdadero que se va a dar en el 2026? Bueno, marcan la El momento. temperatura del momento, ¿no? Ujú. Pero va a haber cambios, de hecho, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo yo veo que hay tres candidatos que tienen cierta tendencia para arriba, que son Martín Vizcarra es uno de ellos, Alfonso López Chao y Carlos Espada. A los tres les he visto una pequeña tendencia para Ujú. arriba. La candidatura de López Aliaga está firme, creo que tiene amplias posibilidades de pasar a segunda vuelta. En este momento tiene alrededor de 20% de voto válido, ¿no? Porque cuando vemos la intención de voto en las encuestas, en esa intención de voto hay blanco, nulo, Claro. viciado, no sabe, no opina, ninguno, qué sé yo. Entonces, si quitamos todo eso, tendríamos intención de voto válido y ahí eh, López Aliaga Ujú. está por 20 puntos o más, ¿no? Claro. Ya tomando cierta fuerza su candidatura, ¿no? Evidentemente las cosas pueden cambiar. Se habla de candidatos que no han cumplido con o que pueden tener dificultades con el cumplimiento de las acreditaciones regionales de candidaturas, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, desde el punto de vista de opinión pública, pues hay mucho movimiento desde el punto de vista de la acción del jurado en cumplimiento de la ley, Ujú. puede haber también cambios. Ahora, señor, brevemente, para terminar, ¿qué papel va a jugar la izquierda, cree usted,
en estas elecciones luego de el gobierno de Pedro Castillo, luego también de la asunción de la presidenta Dina Boluarte, ambas gestiones bastante cuestionadas, ninguno terminó su gestión. Esto, ¿de qué manera golpea a la izquierda y qué repercusiones va a tener en los comicios de abril de 2026? Sí, digamos que hubo una participación de la izquierda con Martín Vizcarra y muy fuerte, por cierto, total de las izquierdas con Pedro Castillo. La señora Boluarte había sido expulsada de Perú Posible con términos muy duros 2 o 3 meses antes de asumir el mando en diciembre del año 2023, ¿no? Y tampoco dio cabida o renovó a la izquierda más atemperada, esa izquierda que se llama izquierda caviar, ¿no? De tal manera que su gobierno no tuvieron una preponderancia ni la izquierda caviar ni la izquierda marxista radical, ¿no? Entonces, más bien ella hizo alianza con las derechas en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, pero eso no quita que estamos en un ciclo donde el péndulo, la tendencia en el Perú y el mundo está para el lado de la derecha. De hecho, ¿no? Las izquierdas han cometido muchos errores en Europa por entrar en alianza con el Islam, con estas alianzas con minorías que son grandes, no son tan minoritarias, que le hacen daño a Europa, y eso ha perjudicado mucho a los países y a las mismas izquierdas. Y entonces las derechas están tomando mucho peso en distintos países europeos. En Claro. América las motivaciones son de otro tipo, pero también el péndulo está en favor de la derecha, ¿no? Los candidatos que tienen mayor intención de voto en la campaña peruana, en esa fase, son de derecha, ¿no? Y los que más votos tienen son de derecha bastante radical, digamos, ¿no? Claro. Y en Estados Unidos se sabe que ganó Trump, en Argentina Milei, a pesar de sus dificultades, se anotó una victoria en las elecciones parlamentarias hace pocas semanas. El péndulo está para la derecha, pues porque la izquierda ha cometido y sigue cometiendo muchos errores en todo el mundo, ¿no? Ahora, en el Perú concretamente, la izquierda creo que tiene una opción en López Chau, Ujú. tiene una opción, creo yo, en Mario Vizcarra, porque va a buscar subirse a ese coche si es que no tiene una opción propia, ¿no? Y la izquierda radical, pues también puede emerger. No tiene un candidato visible Claro. que tenga 1 o 2% de votos que uno diga, caramba, puede ser este, ¿no? No tiene, ¿no? De momento, creo que tienen por afinidad a, a Mario Vizcarra y a Alfonso López Chau. Ujú. Sí, bueno, vamos a ver cómo se mueve este panorama electoral, bueno, que seguramente empezará a calentarse, como usted menciona, a partir de enero del próximo año. Señor Benavente, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por la invitación, Carlos. Buenos días. Que tenga buen día. Bien, estuvo con nosotros el analista político Luis Benavente, quien primero hacía este análisis de la situación por la que atraviesan tanto Martín Vizcarra como Pedro Castillo, que esta semana posiblemente ambos sean condenados a prisión. Y bueno, él dejaba una frase, ¿no? De presidentes a presidiarios, ¿no? Pareciera algo cíclico en la que nuestros mandatarios terminan inmersos. Vamos a ver si es que se repite esta situación con estos dos personajes esta semana.